Bueno, muy buenos días. Vamos a iniciar esta sesión correspondiente al entrenamiento de la certificación de riesgo operacional y el día de hoy nos toca revisar ya en definitiva el modelo de autoevaluación de riesgos y controles. Entonces voy a apuntar esta ventana. Ok, entonces lo que tenemos que entender es que nuestro modelo de evaluación de riesgo operacional tiene diversas fuentes de información, ¿no? Una de esas fuentes de información son los hallazgos de auditoría. ¿Qué son los hallazgos? Los hallazgos van a ser esos incumplimientos, fallas o errores que ellos van a identificar durante sus auditorías con respecto a el incumplimiento o la no aplicación correcta, ya sea de procedimientos y controles. Entonces, si auditoría está auditando, por ejemplo, el proceso de logística e identifica un hallazgo correspondiente con, por ejemplo, el no cumplimiento de la política para el registro de proveedores, nosotros tenemos que evaluar que si ese hallazgo responde a un riesgo existente o a un riesgo nuevo que no está identificado. ¿Por qué? Porque esa falla, ese error, ese incumplimiento, pues puede tener algún tipo de impacto en la organización. Imaginemos que estamos hablando de que no se está cumpliendo la política de proveedores, ¿no? La política de registro de proveedores. Y están encontrando que en el expediente de proveedores hay contratos no firmados, hay, por ejemplo, contratos que están vencidos, hay contratos que, por ejemplo, no tienen las cláusulas, ¿no? De cara a continuidad, seguridad. Y nosotros tenemos que evaluar si es que ese hallazgo responde a un riesgo que ya existe, que obviamente puede verse a varias causas, ¿no? Pero lo más importante es si es que eso puede materializarse en algún tipo de consecuencias, si puede tener algún tipo de impacto en la organización. Digamos que esos hallazgos responden a falta de conocimiento, procedimientos desactualizados, personal nuevo, ¿no? Que está propiciando que no sepan cumplir la política, ¿no? La política de proveedores, lo cual puede originar que existan servicios de terceros, ¿no? Servicios prestados por terceros, que ante el incumplimiento la organización pueda asumir una pérdida porque no hay un contrato vigente, ¿no? Entonces, ahí está el impacto, ahí está el riesgo. Entonces, yo tengo que ver sobre la base de mis riesgos identificados si es que ese hallazgo responde a un riesgo que existe o responde a un nuevo riesgo que no ha sido identificado anteriormente. Entonces, ahí yo tengo que entender eso para poder inscribir, registrar un riesgo tomando como referencia ese hallazgo de auditoría. ¿Ok? Esa es una de las fuentes de información. La segunda fuente de información, que es la clásica, conocido por todos, el tema de los procesos, ¿no? Los flujogramas, los procedimientos, las cadenas de las actividades que se ejecutan. Aquí también nosotros tenemos que entender dos cosas. Bajo un enfoque, bajo un enfoque de gestión de riesgo operacional, la principal fuente de información son la diagramación de los procesos, flujogramas, si existieran flujogramas, descripciones literales de procedimientos, en la cual eh, se establece cómo es la operatividad. Normalmente en un flujograma, en un procedimiento, no se describe explícitamente un control, ¿no? Se describe literalmente actividades, no se describen controles. Entonces uno tiene que leer el flujograma, el procedimiento, para entender cuáles son esas actividades de control. Muy importante, porque nosotros cuando identifiquemos los controles asociados a los riesgos, tenemos que identificar qué controles existen en el procedimiento, en el flujograma que estamos revisando, que sirve para mitigar el riesgo que estamos identificando. Por ejemplo, yo puedo decir que en un procedimiento existen controles operativos. Sí, claro. Un control operativo de conciliación, de registro, de validación. Perfecto. Pero si yo identifico un riesgo, por ejemplo, de fraude, por ejemplo, y ese riesgo de fraude, el procedimiento descrito, el procedimiento evaluado, no hay ningún control, es decir, nadie valida, nadie supervisa la adecuada aplicación, por ejemplo, podríamos decir que no existe un control en ese procedimiento que nos permita mitigar una situación de fraude interno. Tenemos que leer el control, pero de cara a la causa del riesgo, ¿no? Si la causa del riesgo es, por ejemplo, eh, digamos, la alta rotación de personal y eso me está generando personal que no tiene conocimiento o ha sido entrenado, nosotros tenemos que identificar que un control puede ser el rol de supervisor, ¿no? El rol de supervisor para verificar y validar las actividades del analista. Si ese control no existe,
no está documentado, porque puede ser que la actividad existe, pero no está documentado, identificamos una oportunidad de mejora de cara a ese procedimiento, porque tendría que formalizarse el control alineado, ¿no?, a esa actividad de verificación y validación por parte del supervisor para minimizar el riesgo, en este caso, de fraude del operador que podría cometer un error o por negligencia, por descuido, desconocimiento o por dolo también, ¿no? Con intención de dolo, que podría tener un impacto en la organización. Entonces, la dinámica de la identificación de los controles es pensando en si es que el control que existe en el procedimiento sirve para mitigar el riesgo existente. Pueden existir controles operativos, repito, pueden existir controles operativos de conciliación, de cuadre, de validación, pero lo que yo tengo que entender es que el control está en el procedimiento definido para mitigar el riesgo existente. Esto muchas veces suele ser a veces complicado porque los procedimientos se describen para ejecutar actividades, no necesariamente para controlar las actividades. Entonces tenemos que entender y leer eso para que cuando uno empiece a distinguir, a identificar los controles, los riesgos y luego los controles, pues sepa con claridad asociar el control al riesgo, ¿no? A la causa del riesgo, ¿ok? Esto también es muy interesante verlo así porque a veces sucede que las personas, bueno, cuando están identificando riesgos, asocian el control a la falla, ¿no? Asocian el control a la falla operativa. Y lo que estamos haciendo mal es en asociar el control a la falla, ¿no? Si la falla es, no sé, por ejemplo, el hecho de que, yo, por ejemplo de logística, el control sería, por ejemplo, si lo asocio a la falla, sería que debo verificar y validar, ¿no? Que existan los controles, que existan contratos, perdón, debidamente firmados, ¿no? Vigentes y que tienen todas las cláusulas. Normalmente, en un procedimiento, ese tipo de control no existe, ¿no? De repente no es una actividad permanente, de repente es una vez al año, que hago una revisión de todos los controles, de todos los contratos, e identifico si que los controles están vencidos, no tienen firma, le faltan cláusulas. Entonces, tenemos que ver si es que realmente el control está asociado a la falla, ¿no? Que no debería ser, sino debería estar asociado a la causa del riesgo. Si yo digo que el personal no está entrenado, mi control tiene que ser, ¿no?, verificar y validar lo que el analista está haciendo. Con eso yo estoy mitigando el riesgo, ¿ok? Entendamos eso porque muchas veces pasa que las personas cuando identifican controles de las fallas y errores, y eso no es así. Yo identificar el control que está mitigando la causa del riesgo. Tercer componente de información son los diversos indicadores que pueden ya existir en los procesos de negocios. Muchas veces los procesos tienen indicadores que permiten monitorear la evolución del procedimiento. Acá también tenemos que leer correctamente los indicadores, porque hay indicadores que pueden tener un uso, una aplicación de cara al proceso, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un indicador que me permite, por ejemplo, monitorear, por ejemplo, pensemos pues en la fábrica de créditos, y yo tengo un indicador que me permite monitorear diariamente las solicitudes aprobadas, en proceso y pendientes. Eso es un indicador clásico de proceso de fábrica de créditos, ¿ok? Pero ese indicador, así por sí solo, no me dice una situación de riesgo. No me está diciendo un riesgo, me está diciendo que, ok, de 100 solicitudes diarias, 70 se aprueban, 20 quedan en proceso y 5 quedan, por ejemplo, pendientes para ser aprobadas al día siguiente. Me dice simplemente cómo está la cadena, la fábrica de crédito. Pero, si yo quiero identificar el riesgo, ¿no?, un indicador que esté asociado a ese proceso, tendríamos que ver o de repente construir un indicador para poder ver esos cinco solicitudes que diariamente se están atrasando, en cuánto tiempo pueden estar siendo aprobados de tal manera que no afecte la cadena, el proceso de aprobación de un crédito y que eso pueda generar una demora en el desembolso de un crédito y eso pueda generar el reclamo o la queja de un cliente, ¿no? Por una demora en un proceso de aprobación de crédito,
todo el flujo operativo del desembolso se demora y eso generaría al final una indisposición, una queja del cliente porque, por ejemplo, a él le prometieron que el crédito se desembolsaba en 24 horas y al final se termina desembolsando, por ejemplo, en 72 horas, ¿no? Ahí vemos una situación de riesgo que puede afectar la relación con el cliente. Entonces tenemos que leer bien los indicadores para poder entender la alerta del riesgo, ¿no? Eso lo vamos a ver en el capítulo de indicadores para tener un mayor detalle. Además de eso, nosotros tenemos las incidencias, los errores operativos, una bitácora de incidencias, una bitácora de errores que se están propiciando en el día a día y que obviamente dependemos de los usuarios que nos reporten ese tipo de ocurrencias, ¿no? Por ejemplo, una ocurrencia podría ser ese hallazgo de auditoría. Esa es una ocurrencia. Otro hallazgo podría ser, o otra ocurrencia podría ser que de repente un área usuaria informe que un proceso operativo se vio afectado porque se cayó una aplicación. Otra área puede estar reportando que no están enviando el reporte regulatorio oportunamente porque la información que les fue remitida tenía deficiencias de contenido. Esas ocurrencias, ¿no? Podemos llamarlas que son ineficiencias del proceso. Usemos ese concepto para poder entender a lo que voy a llegar, ¿no? Son ineficiencias del proceso, mala ejecución del proceso, calidad de la información incorrecta que afectó a un proceso operativo. Estas incidencias, en algunos casos, pueden no tener un impacto económico, pueden no significarme un gasto, ¿no? Otros casos sí. Por ejemplo, el tema regulatorio, ¿no? Si yo no envío tardíamente, si yo no entrego oportunamente mis reportes regulatorios, en algún momento el regulador me puede multar. Entonces, si yo tengo diariamente envíos con retraso de reportes regulatorios, y yo empiezo a ver todos los días que hay uno, dos, tres reportes de envíos tardíamente, en algún momento eso me puede generar una multa. Entonces, si yo y ahí justo viene el indicador, si yo empiezo a monitorear ese tipo de ocurrencias y empiezo a ver su comportamiento en el tiempo, diariamente, yo voy a poder deducir que en algún momento eso me puede significar una multa por parte del regulador. Entonces, allí ya empezamos a relacionar una herramienta, indicadores, con la información de las incidencias de las ocurrencias. Esa incidencia que diariamente estaba entregando reportes tardíamente, si yo los monitoreo, ¿ok? Ahí estamos viendo un proceso ejecutado ineficientemente y lo estoy monitoreando diariamente, me permite deducir que en algún momento potencialmente podría haber una multa. ¿De cuánto? Ya va a depender de la gravedad, de la ocurrencia, de la severidad del error, ¿no? Muchos factores pueden llevar a propiciar la multa, pero ya me está refiriendo esta alerta, este comportamiento, una alerta de riesgo. Entonces tengo que entender que esas incidencias pueden no necesariamente tener un costo inmediato y otras sí. Entonces, los incidentes, yo debo llevar un registro de incidentes y ese registro de incidentes empezar a monitorearlas como alertas tempranas para poder ver si es que ese incidente está asociado a un riesgo, evaluar el incremento en la probabilidad o el incremento del impacto potencial. Pensemos en el reporte típico de reporte regulatorio. Si diariamente yo tengo envíos tardíos, la probabilidad de que me multen va a ser mayor. Digamos que pasan 7 días, 2 semanas, y todos los días envío tardíamente y el regulador me impone una multa. ¿Ok? ¿No? Incrementó la probabilidad de la multa y ahora tengo que ver mi estimación del impacto. Si yo dije que el impacto iba a ser una vez al año, pongamos de $500, y me imponen una multa de $1000, yo tengo que reevaluar la estimación del impacto, porque ahora no son $500, ahora el impacto en términos anualizados puede ser 1000 o 2000. Si es que me vuelvo a equivocar, la multa ya no va a ser ya no va a ser de 1000, de repente va a ser de 1500 o de 2000 por reincidencia. Entonces yo tengo que reevaluar el impacto potencial en términos anualizados para poder reducir, ok, incrementó la probabilidad del riesgo
y ahora también incrementó el impacto potencial, lo cual me va a llevar a tener que calibrar nuevamente frecuencia, la probabilidad y el impacto de ese riesgo operacional, asociado a el proceso de remitir reportes regulatorios. Entonces, cuando yo califique dicho riesgo, voy a tener que tomar en cuenta la información de ocurrencias históricas, las incidencias, esos errores que se están reportando, y reevaluar con los mismos las posibles consecuencias de que esto se materialice. Entonces, tercera fuente de información: los hallazgos de auditoría, los indicadores, los procesos y ahora los incidentes son fuentes de información. Todo esto me va a servir, se va a permitir evaluar, dependiendo de mi mapa de calor, lo que yo he definido como riesgo aceptable, tolerable, inaceptable, siempre en términos anualizados, la escala del riesgo. Entonces, yo ya tengo que hacer la evaluación del riesgo con esta información, viendo las ocurrencias, la evolución de las ocurrencias, evaluando los controles en los procesos y estimar un impacto y una probabilidad potencial. Si yo veo que, por ejemplo, hay un riesgo que nunca se ha materializado, es decir, que nunca ha habido una ocurrencia en los últimos 10, 15 años, mi probabilidad no es cero. Mi probabilidad es muy baja, rara vez, que por lo menos puede ser una vez al año. La segunda pregunta es, si ese evento ocurre una vez al año, ¿cuál sería el impacto potencial? Tengo que pensar primero, en términos inherentes, cuál sería el impacto potencial de ese riesgo si se materializa. Entonces, si yo ya tengo esa definición del impacto potencial de ese riesgo que podría materializarse, lo segundo, eh, lo segundo sería pensar en controles. Entonces, ahí yo tengo que ver qué controles yo tengo para mitigar el riesgo que está identificado. Entonces, tengo que leer el procedimiento y tengo que ver si es que el procedimiento tiene controles que me permite para poder, para poder eh, identificar si es que en ese procedimiento yo tengo el control que me permite para mitigar el riesgo identificado. Entonces, tengo que distinguir, tengo que distinguir que existen procedimientos que existen ya en el, en el procedimiento existen controles, pero no necesariamente existen controles de cara al riesgo identificado. Entonces tengo que distinguir claramente eso, porque puede ser que yo tenga procedimientos operativos del proceso como tal, ¿no? De la conciliación, la validación, la revisión, pero no necesariamente esos controles me sirven para mitigar el riesgo que yo he identificado. Entonces eso tengo que tener en cuenta, porque si yo tengo un procedimiento eh, y ese procedimiento no tiene un control, no tiene un control para mitigar el riesgo identificado, entonces allí, allí me va a dejar, voy a poder determinar que eh, ese riesgo no tiene controles. O sea, en términos residuales, el control no existe, ¿no? Por lo tanto, el riesgo residual es igual al riesgo inherente. Entonces, tenemos que entender bien eso, porque muchas veces pasa que nosotros asociamos todos los temas de continuidad, de todos los temas de los controles identificados a los controles que existen en los procesos. Y no pensamos en que, obviamente, ese riesgo responde a un control que hoy no tengo. Entonces, si es así, si es así, eh, podemos llevarnos una sorpresa, eh, y eso obviamente puede llevar finalmente que ese riesgo hoy no tiene control. Entonces, muchas veces pasa, por ejemplo, que en algunos procesos operativos no hay un control que me permita mitigar, por ejemplo, el riesgo de fraude. En ese caso, en ese caso, eh, lo que buscamos es identificar si es que efectivamente el proceso tiene o no tiene controles
de cara al riesgo identificado. Si estamos hablando que ese proceso no tiene controles vinculados a, eh, por ejemplo, al riesgo identificado, podemos decir, podemos decir que ese riesgo hoy no está controlado. Y eso de lo que nosotros tenemos que entender para poder, determinar si es que ese control hoy realmente es efectivo. ¿Ok? Dependiendo de nuestra definición de apetito, de riesgo, lo que hemos estado hablando al inicio, ¿qué tanta disposición yo tengo a aceptar y tolerar un riesgo? Puede ser que yo tenga un apetito bajo y aquellos riesgos moderados, altos, yo voy a dar un tratamiento. Entonces, dependiendo de mi perfil de riesgo, yo voy a decir cuáles de esos riesgos requieren un plan de acción y cuáles, ¿no? Acá viene una pequeña diferenciación. ¿Cuáles requieren un diseño y cuáles requieren un diseño y una implementación? Por ejemplo, si el riesgo es bajo, yo puedo solamente requerir que se diseñe un plan de acción, que se diseñe un bosquejo de lo que podría ser un plan de acción. Pero si el riesgo es moderado o alto, puede requerir no solamente el diseño, sino también la implementación de un plan de acción. Entonces, eso tenemos que entender y distinguir, porque muchas veces pasa que hablamos, eh, que todo plan de acción tiene que ser implementado. Todo plan de acción no necesariamente debería ser implementado. ¿Por qué? Eh, Porque muchas veces hay riesgos operativos de nivel moderado que pueden ser tolerados sin necesidad de ningún plan de acción. Muchas veces sucede que hay riesgos operativos de importes bajo, de impacto bajo, y de repente sí puede proponerse un plan de acción porque no cuesta nada la implementación. Entonces tenemos que preparar, pensar en eso y a partir de eso definir, ¿no? Definir si es que amerita o no amerita un plan de acción. Dependiendo de lo que nosotros definamos en aquellos riesgos que requieren el diseño y la implementación de un plan de acción, es que nosotros tendremos que reevaluar la efectividad del plan de acción de cara a la mitigación del riesgo. Entonces, por ejemplo, yo tengo un plan de acción que se ha diseñado y se ha implementado en un plazo de 3 meses. Vencido ese plazo, tengo que reevaluar el riesgo tomando en cuenta la efectividad del plan de acción. Entonces, si el plan de acción que estaba diseñado involucraba, por ejemplo, el rediseño de un proceso, la actualización de un procedimiento, el diseño de un control, por ejemplo, o la automatización de un proceso, yo tengo que evaluar qué tan efectivo está siendo esas acciones implementadas de cara a la mitigación, la causa del riesgo. Si el plan de acción está mitigando la causa del riesgo, efectivamente va a haber una mejora. Pero si el plan de acción está asociado a resolver una falla o un error, no estamos mitigando el riesgo. ¿Por qué? Porque no estoy atacando la causa del riesgo, estoy resolviendo una falla. Ejemplo, estamos cargando información de un reporte de créditos y cuando me generan la información para ver el reporte regulatorio, veo que hay registros inconsistentes. Y le digo a sistemas, estos datos son incorrectos, revísalos. Entonces ellos entran a la base de datos, encuentran la diferencia, corrigen la diferencia, ¿no? Asociado a ese registro y me entregan nuevamente la información modificada, corregida. La pregunta es, ¿ese plan de acción está mitigando la causa del riesgo o está resolviendo el error o falla? La respuesta es, esa corrección de sistemas está corrigiendo un error, una falla. No está resolviendo la causa del riesgo. Porque la causa del riesgo puede ser que la tabla donde está registrada esa información está generando inconsistencia con otro campo y eso me está generando un error, un dato incorrecto en la reportería. Entonces, tengo que analizar la causa raíz del problema.
Tengo que analizar qué causa está propiciando esta a efectos, a efectos de, eh, a efectos de poder establecer cuáles de esas acciones son las que yo tengo que implementar como área de sistemas para resolver el problema operativo. Porque el próximo mes, cuando vuelva a generar la información, si la causa del riesgo no ha sido mitigada, me van a generar nuevamente una información que pues es posible que tenga pues inconsistencias. Entonces, solamente estoy resolviendo una falla, no estoy resolviendo la causa del riesgo. Entonces, entonces allí, eh, allí con eso, lo que yo hago, lo que yo debo hacer es entender la causa del riesgo y con ello buscar resolver la causa que está preparando que está propiciando ese error, ¿no? Para poder mitigar el riesgo que me vuelvan a generar un problema operativo, un reporte con errores operativos. Entonces, mucho de lo que tenemos que analizar en la gestión de riesgo operacional es entender eso, porque a veces sucede que solamente tendemos a resolver problemas, errores. Entonces, de esa forma, nosotros vamos a ser efectivos de cara a la mitigación. ¿Ok? Si no logramos hacer eso, simplemente estamos resolviendo un problema operativo con una solución de corto plazo y el problema de fondo va a existir. Y todos los meses, cuando yo genere información, voy a tener el mismo problema. Esto es importante porque al final de todo este análisis, yo voy a hacer un análisis comparativo de la gestión de riesgos en el tiempo. Yo puedo comparar el mapa de riesgos al mes de agosto versus el mapa de riesgos de agosto del año pasado. Siempre y cuando tengamos una metodología armonizada, es decir, que no ha variado, en pocas palabras, la metodología del año pasado es la misma de este año, yo puedo comparar tiempos. Puedo comparar el mapa de riesgos de hoy con el mapa de riesgos de hace un año. Si la metodología es la misma, voy a medir lo mismo. Pero si la metodología de este año ha cambiado con respecto al año pasado, no lo voy a poder comparar, sino lo que voy a tener que hacer es actualizar el mapa de hace un año con con el modelo actual para poder tener y poder comparar información. El análisis comparativo es muy importante, sobre todo cuando yo quiero vender gestión, cuando yo quiero vender mejora en la gestión de riesgos. Entonces, para yo vender mejora en la gestión de riesgos, yo tengo que comparar, por ejemplo, el mapa de riesgos de agosto 2021 versus el mapa de riesgos de agosto 2020 y comparar. Miren, en el 2020 yo tenía un 20% de riesgos moderados altos. De ese 20%, el 50% tenía planes de acción y el otro 50% estaba riesgo asumido. Al año 2021, de ese 20%, la mitad se logró subsanar, se logró mitigar y solamente nos queda un 10% de planes de acción que están en procesos de mejoras e implementación. Entonces, ya me permite eh, eh, agregar y comparar información. Esto me ayuda para poder, eh, para poder presentar y comparar en mi informe de gestión al directorio y al comité de riesgos sobre cómo va la gestión de riesgos. Y esto obviamente tiene mucho que ver con la madurez en la gestión de riesgos. Muchas veces pasa que nosotros presentamos resultados de la gestión, pero nos preocupamos más del día a día y no vamos y perdemos un poco la visión de fondo, la visión de lo que es realmente cómo va avanzando la gestión de riesgo operacional, cómo estamos logrando esas mejoras de la gestión de riesgo operacional y perdemos un poco el horizonte de esa visión. Entonces, mucho de lo que nosotros necesitamos entender es comprender que los riesgos operativos, la gestión de los riesgos operativos requiere no solamente el día a día, sino también entender las implicancias de la gestión en el tiempo. Y a partir de ello, obviamente, poder comparar su evolución de forma continua, ¿no? Es decir, la gestión de riesgos está logrando tales o cuales objetivos. Y presentando los resultados, vamos a poder, obviamente, comprender
cómo está evolucionando en el tiempo. Esto nos sirve mucho porque ya cuando hacemos el análisis de la gestión de riesgo operacional, un componente que tenemos que incluir necesariamente es un concepto que está vinculado con la arquitectura del negocio. Entonces, cuando hablamos de arquitectura de negocio, con la arquitectura empresarial, perdón, estamos hablando de la necesidad de tener un concepto muy importante que es la gestión de riesgo personal. Por un lado, tener la arquitectura del negocio, cómo funcionan los productos, los servicios, los procesos, todo esto, todo esto eh, entendido, todos estos entendidos de cara a poder, por ejemplo, a poder visualizar cuántos de estos procesos de negocio nosotros conocemos y manejamos, ¿no? Cómo es la operatividad, eh, cómo se interactúan con proveedores externos, ¿no? Porque a partir de eso, nosotros gestionamos los riesgos. Capa básica, arquitectura de negocio. Pero también tenemos que entender que existe una arquitectura tecnológica, es decir, todos los procesos de TI que subyacen a los procesos de negocios. Tengo una arquitectura de aplicaciones, tengo una arquitectura de base de datos, tengo una arquitectura de tecnología, de servicios. ¿Cómo interactúan estos procesos de tecnología de cara al proceso de negocio? Entonces, yo como riesgo operacional tengo que entender esta visión para que cuando yo analice el riesgo operativo, la arquitectura de negocio, pueda asociar eso al componente tecnológico. La parte de la arquitectura tecnológica son los riesgos de TI. Por ejemplo, yo digo que el proceso de colocaciones está en un servidor, arquitectura de aplicaciones, ¿no? Está en un servidor con tal o cual aplicación, ¿no? Y ese servidor, las condiciones de ese servidor, es un servidor antiguo, no tiene espacio, no tiene capacidad, la gestión tecnológica de ese servidor no es la adecuada, definitivamente me va a impactar al proceso de negocio, ¿no? Arquitectura de aplicaciones. Arquitectura de base de datos. Las bases de datos que tenemos de esa aplicación nos está generando errores en la información que utilizamos para generar reportes regulatorios. Por lo tanto, todo lo que estemos viendo de cara a la base de datos, los errores, inconsistencias que pueden existir por problemas de la base de datos, me va a impactar al negocio, ¿no? A los reportes regulatorios que se está generando el negocio o al hecho de que la información que tiene el negocio me está generando datos que se están acumulando y me están generando errores en la reportería. Y en la arquitectura tecnológica, pues todo lo que está vinculado a los servicios, a los procesos, a la operatividad de la tecnología, que da soporte a los procesos de negocio. Entonces tenemos que entender que riesgo operacional se apoya con este concepto de arquitectura empresarial para poder distinguir y relacionar la arquitectura de negocios con la arquitectura tecnológica, ¿no? Aplicaciones, datos, tecnología, servicios. Entonces, este componente es muy importante. eh, Todo este componente es muy importante porque a partir de ello nosotros tenemos que relacionar los riesgos operativos a los procesos de tecnología que subyacen a dicho proceso y que me pueden generar riesgos operativos, ¿no? Por ejemplo, problemas operativos en una aplicación, en un producto porque la aplicación está mal diseñada, mal configurada, está instalado en un servidor antiguo, no tiene memoria, no tiene capacidad, no tiene base de datos, ¿no? O la base de datos está generando problemas. Todos esos riesgos tecnológicos inciden sobre la arquitectura del negocio, sobre mi producto. Y ahí tenemos la interacción de riesgo operacional con la tecnología. Esto nos va a llevar a entender que cuando estamos haciendo la metodología de evaluación de riesgos y controles, yo tengo que pensar en la primera capa, entender el proceso, conocer el contexto interno y externo del proceso, actividad, producto o servicio que vamos a analizar. Tengo que identificar los macroprocesos, ¿no? La cadena, ¿no? Los macroprocesos, los procesos, subprocesos, identificar los controles, ¿no? Identificar las actividades, hacer un análisis de segregación de funciones, hacer un enfoque RACI de las actividades que se vienen ejecutando, para poder ver si es que en el proceso, eh, en el proceso
cómo se están dando las actividades, para poder ver que una mala definición funcional me puede generar un riesgo operativo. Por ejemplo, tenemos en un proceso comercial, dentro de la aplicación, el asesor comercial tiene asignado un perfil de analista de negocios y él puede modificar las tasas de interés como él crea conveniente. No le compete a su rol, pero le han asignado ese perfil. ¿Qué riesgo operativo tengo si yo tengo un asesor comercial, tiene un perfil que no le corresponde y él puede modificar las tasas a su disposición? Bueno, el riesgo inherente es que él pueda modificar las tasas beneficiando a un cliente, generando menores ingresos a la empresa o inclusive cometer un fraude. Entonces, ese es el riesgo inherente de esa situación. Entonces, yo tengo que entender cómo funcionan los roles y responsabilidades y su interacción con los sistemas para entender cuáles son los riesgos que voy a tener que identificar. Entonces, identificando el contexto, la interacción entre la arquitectura de negocio con la arquitectura tecnológica, conociendo los controles existentes, conociendo los procesos documentados, los flujogramas, hay que conocer también la existencia de observaciones de auditoría, si existen hallazgos, porque a partir de ello, eh, la existencia de esos hallazgos pueden estar reflejándome un riesgo que no ha sido identificado, lo cual, si es un riesgo que no está identificado, cuando ya empiece a identificar los riesgos, ahí voy a tener que hacer el ejercicio en precisar qué riesgo está asociado a ese hallazgo de auditoría. Y si es que dentro de mi alcance está también analizar las obligaciones normativas, los riesgos legales, porque puede ser que yo el riesgo legal no lo toque, puede ser, pues podría también eventualmente identificar cuáles son obligaciones de cumplimiento regulatorio que existen u obligaciones legales que existen que pueden generarme un riesgo legal. Por ejemplo, imaginemos que un procedimiento que estoy analizando tiene una obligación con el regulador y que si el proveedor, el quien ejecuta ese proceso incumple su actividad, va a tener un impacto sobre el regulador. Entonces, el riesgo operativo que puede darse producto del error en el procesamiento de una actividad me puede ocasionar un impacto regulatorio. En otro proceso, digamos, en el área logística, si el área logística no asigna correctamente las cláusulas a los contratos, puede hacer que ese contrato tenga una debilidad contractual y me genere un riesgo legal, porque el área logística no asignó correctamente las cláusulas del contrato que el área legal tenía, y eso me está generando un riesgo legal, porque eventualmente si hubiera una disputa, una discrepancia en ese contrato, nosotros no podríamos, perderíamos ese contrato, ese juicio, porque el contrato no tenía las cláusulas de protección. Riesgo legal. Entonces, tenemos que entender todo eso, ese contexto, inclusive, ¿no? También identificar si es que dentro de ese proceso, siempre dentro de ese proceso, eh, hay proveedores en el servicio. Entonces, si hay proveedores externos de ese servicio, entonces podemos decir que eventualmente también, eh, eventualmente la falla del proveedor podría ocasionarme un riesgo operativo. Imaginemos, soy un usuario de un proceso operativo y la herramienta, el software que yo utilizo, me lo provee un proveedor. Y si hay una falla en el sistema y el proveedor no me da la solución, voy a tener un problema operativo. Y eso puede tener implicancias en los procesos, inclusive hasta generarme pérdidas operativas. Entonces, ese contexto, hay que entender el contexto del proceso, interno y externo, para poder hacer el análisis del riesgo. Cuando yo ya tengo claro el contexto completo, a partir de eso, yo recién voy a tener capacidad para poder identificar cuáles son esos riesgos operativos del proceso, tomando en cuenta la información de los hallazgos de auditoría, tomando en cuenta los procesos, tomando en cuenta los controles, tomando en cuenta los hallazgos, los informes, la exposición legal regulatoria, la parte tecnológica.
Todo eso me va a permitir identificar los riesgos operativos y asignarlos de acuerdo a las categorías que yo tengo definidas, por ejemplo, estándar Basilea, ¿no? Asignar riesgos por las tipologías de riesgo. Fraude interno, fraude externo, sistemas, procesos. Hay que caracterizar los riesgos, hay que hacer la evaluación. ¿Qué tan probable es que el riesgo se materialice? De materializarse ese riesgo, ¿cuáles son las posibles consecuencias? Consecuencias financieras y consecuencias no financieras. Hay que ver si es que dentro de la valorización de las posibles consecuencias han habido eventos históricos. Es decir, documentarme si es que anteriormente han habido riesgos materializados, pérdidas, para poder visualizar si es que esa pérdida es probable que se vuelva a materializar. Pensemos que han habido una pérdida el año anterior y ese año anterior eh, el año anterior de repente ha habido una pérdida materializada por la causa del riesgo que estamos identificando. Entonces, si es así, yo tengo que determinar con información histórica qué tan probable es que eso se vuelva a materializar este año. Se vuelva lo mismo o más, ¿no? Porque yo tengo que evaluar la efectividad de los controles, tengo que ver si fueron los planes de acción efectivos de cara a la mitigación. Tengo que identificar todo eso para determinar el nivel del riesgo inherente de la actividad. ¿Qué tan probable es que esa pérdida del año pasado se vuelva a repetir este año? Tomando en cuenta lo que hasta este momento existe. Una vez cuando ya tengo definido ese nivel de riesgo inherente, yo recién procedo a identificar los controles que están vinculados a dicho proceso y que me permiten mitigar las causas del riesgo identificado. Si las causas del riesgo identificado no están siendo controladas con los procesos, con los controles existentes, entonces podemos deducir que el riesgo residual es el mismo que el riesgo inherente, porque hoy no tengo controles que me permiten mitigar el riesgo en el proceso. Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado también porque muchas veces pasa que se identifican controles, sí, pero son controles del proceso operativo y no son controles que me sirven para mitigar el riesgo. Entonces, dependiendo de eso es que nosotros vamos a poder determinar si es que realmente esos controles me están sirviendo para mitigar el riesgo. Si no, entonces no tenemos controles que nos permitan mitigar el riesgo. Y ahí es donde viene la necesidad de establecer un plan de acción. Dentro del entorno de control, yo tengo que evaluar el diseño, la ejecución, tengo que verificar y validar la efectividad del control, tengo que verificar qué tan efectivo es de cara a la mitigación del riesgo. Acá viene un rol muy importante que tiene que ver con las áreas de control interno o auditoría que pueden validar y verificar los controles existentes. Normalmente el riesgo operacional identifica y evalúa el diseño de un control y la ejecución de un control, pero no hace una verificación, no pide evidencias, no pide sustentos, no valida que el control es eficaz. Entonces, dependiendo de ello es que eh, yo voy a poder eh, entender, si es que realmente los controles me permiten mitigar el riesgo. Si no me permiten mitigar el riesgo existente, podemos decir que el riesgo residual es el mismo que el riesgo inherente, porque los controles que hoy existen no me permiten mitigar el riesgo. Entonces, esto nos lleva muchas veces a entender y hasta a veces a sobrevalorar los controles, porque pensamos que como existen controles en los procesos operativos, esos controles son suficientes para mitigar el riesgo, y a veces no es así. Entonces, dependiendo de eso, es que nosotros determinaremos la conveniencia o no de definir el plan de acción. ¿De qué va a depender? Va a depender si es que ese riesgo residual es acorde con mi perfil de riesgo. Si ese riesgo residual es alto, necesariamente va a requerir el diseño y la implementación de un plan de acción. ¿Por qué? Porque ese es un riesgo alto y es un riesgo que yo no quiero aceptar. Lo puedo tolerar, pero con un plan de acción. Si el riesgo residual es extremo, es un riesgo residual que voy a querer evitar.
necesariamente va a tener que implementar un plan de acción. Si el riesgo residual es bajo, es un riesgo que yo puedo aceptar o es un riesgo que yo puedo tolerar sin necesariamente un plan de acción. Entonces, dependiendo de la evaluación del nivel de riesgo residual, yo voy a ver la conveniencia o no de tener un plan de acción. No todos los riesgos requieren un plan de acción. Si no, imagínate, por cada riesgo un plan de acción. ¿Dónde está mi apetito? ¿Dónde está mi tolerancia? Hay algunos riesgos que sí se pueden aceptar, hay algunos riesgos que sí se pueden tolerar sin plan de acción y hay otros riesgos que requieren un plan de acción. No solamente diseñar, sino también implementar. Hay algunos riesgos que si tienen un riesgo residual bajo, se pueden hacer mejoras del control y esas mejoras pueden ser planes de acción que se pueden llevar a cabo, ¿sí? ¿Pueden haber planes de acción de un riesgo bajo? Sí, claro. Si es la actualización de un procedimiento, no cuesta nada, se puede hacer. Si es la documentación de un procedimiento, se puede hacer, no cuesta nada. Hay que entender que el documentar un procedimiento no me mitiga un riesgo. El hecho que yo documente un procedimiento no me ha mitigado nada el riesgo. Yo tengo que determinar si es que esa documentación fue efectiva de cara a la mitigación del riesgo. Si yo documento un procedimiento, el hecho que está documentado no significa que mitiga el riesgo. Pero si esa documentación del procedimiento yo le agrego un entrenamiento al personal, yo le agrego una validación de el conocimiento aprendido del procedimiento efectuado y con eso me es suficiente para decir, ok, ahora sí, con el entrenamiento y la documentación del procedimiento, es menos probable que los usuarios se equivoquen y me generen un riesgo operativo. En ese caso, sí podemos tratar, sí podemos decir que el plan de acción vinculado con el entrenamiento y el plan de acción, el entrenamiento y la documentación del plan de acción, del procedimiento, me ha permitido mitigar la probabilidad del riesgo. Entonces tenemos que entender bien esto para poder nosotros definir qué tipos de planes de acción se requieren. Solo diseñar o diseñar e implementar. Esto, esto es interesante porque yo, dependiendo de ello, es que voy a tener que establecer qué planes de acción son los que yo voy a tener que monitorear. Entonces, puede ser que, eh, puede ser que tengamos, por ejemplo, que evaluar al término del plan de acción si el plan de acción fue efectivo de cara a la mitigación. O si es que no fue, porque de repente yo implementé el plan de acción. Si el plan de acción, por ejemplo, no estuvo vinculado a la causa del riesgo, es más probable que no hemos mitigado el riesgo. Solamente hemos hecho una solución de corto plazo, una solución paliativa. Pero si el plan de acción, luego de la implementación, hemos logrado reducir la causa del riesgo, es casi seguro que hemos logrado mitigar la probabilidad o el impacto, dependiendo. No todos los planes de acción, no todos los planes de acción eh, logran mitigar ambos, es decir, probabilidad de impacto, a veces solamente mitigan la probabilidad, a veces solamente mitigan el impacto, muy pocos tienen ambas mitigaciones. En el peor de los casos, si el plan de acción no fue efectivo para mitigar el riesgo, la mitigación fue nula. ¿Cómo me voy a dar cuenta de eso? Simplemente el plan de acción, yo inicio una etapa de monitoreo, pongamos un mes, 2 meses, 3 meses, dependiendo la información que yo levante durante esos 2 o 3 meses para evaluar si hay ocurrencias vinculadas a ese plan de acción. Por ejemplo, pensemos en el hallazgo de auditoría en el proveedor eh, de la información, ¿no? El sistema me genera una información y esa información me sirve para generar a mí un reporte. Por ejemplo, pensemos en ese caso mejor. Esa información yo la reviso y veo que la información presenta inconsistencias. Sistemas hace la adecuación, resuelve las inconsistencias, ¿no? Y ese es el plan de acción. Pasa un mes, ¿no? Vuelvo a pedir la información y la información sigue presentando errores. No hemos resolvido la causa del problema, hemos solamente resuelto una inconsistencia de información. Entonces,
no hemos logrado la mitigación del riesgo. El plan de acción no ha sido efectivo de cara a la mitigación de la causa del riesgo. Entonces, luego de un mes de monitoreo, me doy cuenta que el plan de acción no ha sido efectivo. Por lo tanto, si no ha sido efectivo, en términos residuales, en términos residuales, eh, no hemos logrado la efectivación, la efectividad del riesgo. De esa manera, en términos residuales, el riesgo mitigado es el mismo que el riesgo inherente, porque no hemos logrado reducir esta situación. Entonces, eso tenemos que entender, porque muchas veces pasa y se asume que cuando se implementa el plan de acción, damos por hecho que ha sido mitigante. Damos por hecho que ya mitigó el riesgo. Y no es así. Tenemos que reevaluar el plan de acción y determinar si fue efectivo o no efectivo de cara a la mitigación del riesgo. Solamente cuando, luego que hagamos un monitoreo, podremos darnos cuenta si el plan de acción fue efectivo o no fue efectivo. Y allí recién tendremos un nuevo riesgo residual, que sería el riesgo tratado, ¿no? Luego del riesgo residual, implementamos acciones de mitigación y ese riesgo residual 2, por decirlo así, sería el riesgo tratado, el riesgo residual tratado, que ya debería ser, nuevamente, hay que evaluar con respecto a nuestro perfil de riesgo y determinar si ese riesgo residual tratado es aceptado o es tolerado. Si ese riesgo residual tratado no está en función a nuestra tolerancia, va a requerir un nuevo plan de acción y reiniciar el proceso hasta verificar la efectividad del plan de acción y obviamente reevaluar el riesgo en esa segunda implementación y ahí recién determinar si fue o no fue efectivo. Esta lógica es un proceso iterativo, no es un proceso en línea recta, es un proceso circular. Cada sprint de actividad, ahora aplico un concepto que tiene que ver con Agile Risk Management, con la gestión ágil de riesgos, es un proceso iterativo, no es un proceso lineal como lo vende COSO. Si nosotros pensamos en Agile Risk Management, esta gestión es continua. Permanentemente nosotros tenemos que reevaluar la efectividad de las acciones de mitigación, los controles implementados, para ver si es que ese nuevo riesgo tratado es acorde con lo que nosotros esperamos de cara a la aceptación de riesgo. Podemos verlo en proyectos, podemos verlos en lanzamiento de nuevos productos, podemos verlo de cara a la evaluación de riesgos de cambios en el entorno operativo tecnológico, podemos verlo en riesgos asociados a proveedores. Todo es una gestión continua de gestión de riesgos. Entonces, mis sprints, mis actividades de control son periódicas. Entonces, yo no puedo dar que la actualización del riesgo del día de hoy no lo voy a hacer nada hasta el próximo año. Es imposible. Tengo que ver permanentemente cómo está gestionando esto para que yo pueda calificarlo como un proceso permanente. Eh, entonces, entonces, de esta forma, nosotros integramos la gestión de riesgo operacional con los conceptos que hemos estado viendo. Perfil de riesgo, aceptación y tolerancia, ¿no? Las estrategias, las incidencias, los hallazgos de auditoría, la base histórica de pérdidas, el conocimiento del proceso, el contexto interno y externo, la arquitectura tecnológica. Todo esto nos da una visión completa de la gestión de riesgo operacional. Preguntas, consultas. Bueno, ahí ya tocando algunos temas que dijiste en las anteriores diapositivas que no quería interrumpirte. En caso que nosotros tengamos ya un proceso identificado y podamos determinar que no se tienen los controles necesarios, nosotros como riesgo operativo tendríamos que solicitar a los dueños de las áreas que generen estos tipos de controles o nosotros como riesgo operativo deberíamos ayudarlos y prácticamente hacerlo con ellos. A ver, eh, los responsables de los responsables que ejecutan los controles, son los que tienen que ver, pero tienes que entender que ellos van a diseñar los controles siempre pensando en la causa del riesgo identificado. Es decir, ellos solos no pueden diseñar el control sin tu visión. Por ejemplo, en el proceso, el jefe no supervisa la labor del usuario, del analista. Entonces, el supervisor tiene que ser consciente de que existe una causa del riesgo que puede ser que el usuario no esté capacitado, no esté entrenado, se puede equivocar. Para mitigar ese riesgo, él como supervisor tiene que validar. Entonces,
En ese caso, el control no me lo va a diseñar el analista, sino el control me lo tiene que diseñar el supervisor. Yo también tengo que entender quién es el que me va a ejecutar el control, porque el riesgo me lo genera el analista y el control me lo tiene que ejecutar el supervisor. Eso es muy importante, porque cuando yo estoy identificando el riesgo, yo también puedo identificar cuál es el cargo que me está generando el riesgo. ¿Quién me está generando el riesgo? ¿Me está generando el riesgo el analista o me está generando el riesgo el supervisor? Porque si el riesgo me genera el analista, el control me lo tiene que poner el supervisor. ¿Entiendes? Sí. Entonces yo no le puedo decir, por ejemplo, que al supervisor, si él tiene el riesgo, que él se ponga el control. No puede ser así. Ujú. El control tiene que estar en una instancia de control, tiene que estar en un nivel superior para que controle las labores del supervisor. Lo mismo pasa con el analista. Si el analista se equivoca, el control lo tiene el supervisor. Entonces, ¿con quién tengo que diseñar el control? Con el supervisor. Y el supervisor tiene que identificar, tiene que desarrollar, tiene que diseñar qué control se necesita para mitigar la causa del riesgo. La causa del riesgo puede ser que el analista se equivoque, no esté bien capacitado, desconozca el procedimiento, haya rotación de personal, lo que sea. Entonces, ¿dónde tengo que poner el control? En el supervisor. Y es el supervisor que tiene que diseñarme el control con mi asistencia para que le diga, ok, este control tiene que permitir reducir estas causas. ¿Me entiendes? Ujú. Bien, perfecto. Y Estás una apuntando, preguntita. estás apuntando todo. Sí, sí, estoy apuntando todo. Ya. Una preguntita más, ya que has tocado también el tema de los indicadores, que justamente es lo que estaba haciendo antes de esta sesión. Tenemos un par de eventos que, bueno, hablándolo con los otros analistas, igual tenemos con una pequeña, bueno, creo que personalmente yo, quizás los demás no, pero hay algunas situaciones que pasan en las diferentes agencias del banco a nivel Bolivia que yo las quería ver como, yo las veía como riesgo operativo, pero otros analistas me dicen que simplemente eso yo lo tengo que dejar a continuidad de negocio y yo ya no lo tendría que ver. Pero ahí entró mi duda, porque justamente tú nombraste un caso similar. A ver, te doy el ejemplo que pasó. En una agencia, por problemas externos, se cortó la luz. Ya. No me equivoco, de 4 a 6 de la tarde, pero bueno, esto podría haber pasado en un horario de atención al cliente. Y en este caso, bueno, si bien las agencias normalmente cuentan con generadores de energía, esta agencia no, porque el suyo está dañado, lo mandaron a arreglar y ese momento no lo tienen. Entonces yo ahí les dije justamente, yo lo veía como que puede haber una falla en la atención al cliente, en caso que eso pueda pasar, En horario de oficina, claro. claro, y no tengan un generador que vaya a soportar esta situación, ¿no? El otro me decía, pero eso es de continuidad. Yo, pero no, yo creo que eso es nuestro. Mira, Y a ahí ver, empezó el debate. un poco hay que aterrizar el alcance. Mira, y esas estrategias que tú mencionas, efectivamente son de continuidad de negocio, son de contingencias operativas, ¿ok? Ujú, Pero tú como riesgo personal tienes que identificar que, oye, si tu grupo electrógeno, si tu motor no le das mantenimiento, si se cae en horas de oficina, el proceso de negocio se va a ver afectado. Entonces, el hecho que efectivamente eso corresponde a contingencias operativas, ¿no? Todas las estrategias de continuidad. Pero hay factores operativos que pueden llevar a que se afecte el proceso de negocio por esa situación. ujú, Entonces, yo tengo que indicarle al responsable de esa oficina, oye, tú tienes que garantizar que se esté dándole mantenimiento en los plazos y en las frecuencias que se han requerido para que no tengas ningún impacto a tus procesos del día a día. Entonces, por ejemplo, caso típico, ¿no? Mínimamente tienes que tener, por ejemplo, lo que yo hacía cuando hacíamos visitas a oficinas, mínimamente tienes que tener el tanque de combustible del grupo al 75% y tener por lo menos una reserva de gasolina, por lo menos para que tengas cobertura para un par de horas de funcionamiento, para que te dé chance como para que vayas a buscar gasolina y lo traigas. Entonces, ese era el control. Entonces, nosotros hacíamos las visitas de campo y decíamos, a ver, quiero ver tu motor y veíamos al abastecimiento de combustible. Si estaba por debajo del 75%, le decíamos, oye, esto tiene que estar siempre por el 75% o a full. Y aparte, tienes que tener 2 galones de combustible para garantizar que si es que eventualmente se te consume, tienes tiempo para ir y traer gasolina, para ujú. reabastecerlo.
Entonces, operativamente hablando, tu observación está bien. Tu observación está bien. Lo que tú tienes que informar y, bueno, considerar que dentro de las pruebas que tiene que hacer el área de continuidad de negocios, tiene que verificar el cumplimiento de esa política para asegurar que no se va a impactar la operatividad del negocio en las agencias. Entonces, eso es la visión que tú tendrías que darle para que apoyes a la gestión de la continuidad de negocio, porque eso es un proceso operativo. Sí, definitivamente, impacta la continuidad de negocio, impacta la contingencia operativa, pero tú dentro de tu análisis tienes que identificar eso, porque eso forma parte de los factores de riesgo que pueden afectar tus riesgos operativos. Mm, perfecto. Sí, porque como te comento, justo entre anteayer y ayer pasó esto en esta agencia, bueno, y en otra eh, tenían problema de goteras, pero severamente. O sea, el agua les entró por todo lado. Todos los enchufes estaban mojados, habían charcos de agua en el suelo, Ya, no charcos pequeños, o sea, mostraba las fotos y abarcaban un área bastante grande, ¿no? ya. Y eso Entonces, había afectado, pero esas goteras habían sido en áreas operativas de negocio. literalmente eran en la agencia. Creo En la que oficina. Claro, porque las sí, goteras pueden ser en el ambiente de descanso, pueden ser de no, repente es, en el baño, ¿no? sí, no, no, esto era literalmente en la agencia, en la oficina como tal. En la Y atención lo al que, público. sí, y Ya. lo que decía la jefe operativo es que incluso los cajeros, los ejecutivos que estaban ahí, estaban ya en contacto con el agua, sus Uy, enchufes, o sea, mostró fotos donde los cables estaban en el piso. malo. Entonces, era una cosa así, mi alarma saltó inmediatamente, así de, pero, ¿qué están haciendo? Sí, Entonces, claro. en un momento ella intentó contactarse con administración, con el área de administración, lamentablemente creo que, bueno, solamente mandaron a alguien para que haga la valoración, Ujú. pero yo les dije, o sea, ahorita no nos sirve de nada que tengamos la valoración en papel, No, no, porque claro. necesitamos por lo menos algo Las acciones temporal. correctivas, claro. Lo que, o sea, en tu caso, yo digo, ok, ¿qué acciones correctivas vas a hacer ya? Exacto, entonces eso yo, y me contacté, bueno, personalmente me contacté con el área de administración y les dije, uno, se pueden electrocutar ellos, Sí, claro. para empezar. Dos, puede generar un corte en los equipos, afectando a la atención al cliente y además dañando los equipos como Claro, tal. cortocircuito, imagínate, te malogran los CPUs, te malogran dependiendo del ambiente donde se ha caído. No, si se ha caído en la zona de atención al cliente donde no hay nada, es decir, solamente hay sillas y los asientos, no pasa nada. Pero si se cae en la zona del back office, ¿no? Donde están las terminales, donde están el CPU, las baterías, los UPCs, no, a eso sí puede generar no solamente un daño de cara a los colaboradores, un tema de salud laboral, sino también te puede generar un daño físico a los activos tecnológicos. Exacto. Y además yo también les puse el tema de que puede causar también un daño reputacional en caso de que los clientes vean esos charcos y efectivamente se den cuenta de la situación. Tanto reputacional no, hay un tema No de tanto. imagen. Tú tienes que distinguir que hay dos conceptos, el riesgo Ujú. de imagen y el riesgo de reputación. El riesgo de imagen es la percepción. Si yo como cliente voy a una oficina y veo que el agua se está cayendo, que se está malogrando la atención, primero me sonrío, ¿no? Se les pasó. Ok, no pasa de un tema de imagen. Ah, ya, Y esto perfecto. se convierte todos los días y todos los días encuentro lo mismo, ya me hago una mala No, reputación. La empresa se haga una mala reputación. Oye, ¿por qué no les hacen mantenimiento? ¿Por qué no los traen? ¿Por qué no arreglan esto? O sea, ya te generan un rechazo. ah, Entonces, lo perfecto. primero es un riesgo de imagen, Imagen. ¿ya? Bien. Y luego, el deterioro continuo y permanente de la imagen se convierte en un tema reputacional. Ah, perfecto. Y eso Sí, tienes sí. que tenerlo bien claro porque, y muchas Ah, veces te pueden cuestionar, oye, ¿cuál es la reputación? ¿Cuál es el daño reputacional si es que ven un poco de agua en el piso? Pues no, no pasa nada, no lo limpian y no pasa nada, reputacionalmente hablando. Pero si ah, es ya, una mala perfecto. imagen, ¿no? Si esto pasa todos los días, ahí sí, el colectivo de los clientes pueden hacerse una mala imagen. Ah, no, mira, la empresa es cochina, no le hace mantenimiento en sus oficinas, son descuidados, ya se hacen una mala reputación de la empresa. Ah, perfecto. Si bien eso no lo tenía, entonces tan claro. Bien. Ah, bueno, e incluye esa parte, ¿no? Ujú, ujú. De la administración, bueno, creo que no la ayudaron y la verdad es que la jefe operativa estaba bastante perturbada por la situación. Supongo que estando ya en la agencia debió ser mucho peor. Sí,
Yo le dije, bueno, si administración no lo va a hacer, no va a hacer nada hoy día, porque eso pasó el lunes, si no me equivoco. Y bueno, eso pasó en Santa Cruz, ¿no? Ya. Y está lloviendo. Entonces dije, o sea, Y allá el, llueve fuerte en Santa Cruz, ¿ah? Yo estaba en Santa sí, Cruz. Yo estaba en Santa Cruz varias veces trabajando con Banco Económico. sí, y llueve fuerte. Entonces yo dije, bueno, en la noche va a Horas. volver a llover y va a ser lo mismo. Entonces, Mm. de nada sirve que administración solamente haya pedido la cotización. Sí, Ya si correcto. administración no va a hacer nada, entonces por lo menos el área de soporte o que vea cómo maneja el tema del cableado, Ujú, ujú. suspenderlo, protectores o de alguna manera que no se vayan a dañar los equipos o Así, las personas principalmente, ¿no? así es, así es. O sea, esas apreciaciones que tú haces es muy importante porque cuando ya hay una ocurrencia, eso tienes que entender mucho, ¿no? Cuando hay una ocurrencia, ya se requieren acciones correctivas, ¿ok? Oye, se inundó, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a decidir para que? No, es que solamente voy a limpiar el piso, ya, y el techo, y las goteras del techo. No, 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 eso no, no tengo presupuesto. ¿Estamos resolviendo la causa del riesgo? No, No. solamente estamos limpiando el piso, estamos limpiándole la carita. Pero el problema de fondo sigue siendo el mismo. O sea, si vuelve a llover, va a volver a caer agua, sí. ¿Estamos resolviendo la causa del riesgo? No. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Obviamente, limpiar el piso y subsanar el techo Ujú, para evitar que vuelva a suceder. ¿Me entiendes? Entonces, ahí es un claro ejemplo cómo un error y una falla, si yo resuelvo limpiando el piso, voy a resolver una acción correctiva, correcto, pero no estoy previniendo que vuelva a suceder. No estoy corrigiendo las agujeras del techo, los agujeros del techo, que es a través del cual se filtra el agua y me puede inundar. Entonces, si vuelve a llover, estoy seguro que va a volver a caer el agua. En ujú. términos residuales, ¿he mitigado el riesgo? No, No. no he mitigado el riesgo. El riesgo sigue siendo el mismo, porque no estoy resolviendo la causa del riesgo, los agujeros, Ujú. la pérdida de permeabilidad del techo. ¿Entiendes? Entonces, eso es muy Sí, importante entender, porque si no es así, yo estoy diciendo, ah, es que ya arreglaron el piso ya. Ok, pero el piso no es la causa, pues. sí, claro. Este razonamiento que es lógico como estamos, que me estás diciendo, te dando cuenta, muchas veces no se hace. Muchas veces respondemos solamente a decir, ah, mira, datos ya limpian el piso, pues. Y el problema principal, la causa del piso, la causa de la lluvia no puede hacer nada, sino el tema del techo. Tengo que resolver eso para dar solución al problema. Claro. Y si no atiendo eso, el riesgo va a seguir siendo el mismo. Llueve, se va a inundar. Todos estos Mm, aspectos son importantes porque cuando yo tengo mi metodología de autoevaluación de riesgo y control, yo tengo que tener bien claro, ¿va a ser una metodología preventiva o va a ser una metodología solamente de apagar fuegos, de apagar incendios? Entonces, en este caso, como tú bien dices, oye, la solución fue corregir el tema del techo que había perdido permeabilidad. Ahí estoy siendo preventivo. Ahí identifiqué las causas, evalué los impactos, hice seguimiento hasta la implementación y vi obviamente si fue o no fue efectivo. ¿Cómo puedo eso? A ver, subo al techo, a ver, échale agua, pues a ver, ¿se filtra? No, ok, bien, listo. Ahí sí ujú. logramos ser efectivos, pero siendo preventivos, atacando la causa del riesgo. Si yo solamente fuera a apagar incendios, diría, uy, mira, ha llovido. Ah, limpian el piso, pues. Ya, ok. Totalmente reactivo. Volvió a llover, limpian el piso, pues. No estoy, No, no. o sea, solamente gestiono crisis, en pocas palabras. Estoy gestionando crisis. Yo solamente soy totalmente correctivo, totalmente reactivo. Entonces, eso es lo que uno tiene que entender para poder visualizar la adecuada gestión de riesgos. ¿Ok? A partir de eso, uno tiene que identificar las fuentes de posición al riesgo. Lo que decíamos, oye, ¿cuál es el riesgo? La lluvia, ¿no? Perdón, ¿cuál es la causa de esto? Es que el techo ha perdido permeabilidad y por ahí se filtra. Entonces, tengo que identificar las fuentes de exposición al riesgo. ¿Qué es lo que me está generando este riesgo? Como Mm, parte de todo el proceso de autoevaluación de riesgos, vamos a identificar oportunidades de mejora. Por ejemplo, que se incluya dentro del plan de mantenimiento preventivo de la oficina, revisar las condiciones del techo, ¿no? Revisar las condiciones de permeabilidad en zonas de alta lluvia. Porque de repente yo solamente miraba la cara, ¿no? A ver si está bien pintado, si los vidrios están en sus sitios, si está limpio el piso. Ok, si vas a revisar eso, mira también las condiciones de permeabilidad de la azotea, en la cual se puede filtrar el riesgo. O de repente, dentro de mi propia evaluación, una oportunidad de mejora puede ser,
incluir este tipo de análisis para ver otros aspectos, como por ejemplo, ¿no? Como pasó en una oficina, me contaban en La Paz, un banco me contaba que un ventilador se cayó, Ay, Dios mío. se descolgó y menos mal que no había nadie justo debajo del ventilador. Ay, Dios mío. Y yo le dije, ¿y qué hiciste? No, nada. Seguimos atendiendo, pusimos a un costado al personal y ya, pero de cara al riesgo, no, nada. Y si mañana, pasó mañana, se te cae otra cosa y tienes mala suerte y le cae encima de la cabeza a un cliente, ya, peor, se te muere. Ay, Dios mío. Ahí tienes un tema de imagen y te van a saltar seguramente más problemas y puede llegarse, no un tema reputacional, pero sí un tema de imagen. Sí. Entonces, incluye en tus programas de mantenimientos preventivos las instalaciones de los ventiladores, de, no sé, físico, ¿no? Ya parte física, infraestructura, Claro. oportunidades de mejora, ¿no? Hay que evaluar siempre de cara a la exposición, las pérdidas esperadas, ¿no? Por ejemplo, yo sé que en promedio una multa me va a costar, ponle, ¿no? Digamos, $1000. Eso es por cada vez que me han multado. Yo he visto que en promedio, año por año, me han multado casi un promedio de $10,000 al año. Entonces, yo sé que eso es mi pérdida esperada. Sí. Entonces, si yo quiero visualizar un impacto anualizado, puedo decir, mira, al año más o menos me multan 10 veces, $10,000. Pérdidas esperadas, valorización del impacto, porque eso es lo que en promedio me van a multar. Oye, han habido meses más, meses menos. A ver, el mes máximo, ¿cuánto ha sido? $15,000. Promedio pérdidas esperadas, 10,000. Desviación máxima, $15,000. Promedio de $1,000 por mes me han multado. Wow, es bastante. Una vez por mes que me multen es bastante. Sí, Entonces, bastante. la pérdida esperada, 10,000. Pérdida inesperada, 15,000. Siempre tomando el mayor impacto posible. ¿Ok? Todo esto que nos permite reforzar la cultura de riesgos, nos permite entender el concepto del risk owner. El risk owner es el dueño del riesgo. Ujú. El dueño del riesgo no es quien te genera el riesgo. El dueño del riesgo es quien es el impactado. Por ejemplo, sistema genera la información, ¿no? Exporta la información y la información sirve para que el área usuaria genere el reporte. Si la data es incorrecta, ¿no? Ellos, y obviamente, si el área usuaria no tiene controles adecuados, van a mandar un reporte incorrecto y eso puede generarnos una multa. ¿Dónde Sí. está el riesgo? ¿El riesgo está en quien genera la información o el riesgo está en quien envía la información incorrecta? Te ¿Quién pregunto. envía? Quien No es. envía. Correcto, Sí. ¿no? Entonces, el riesgo se asigna al impactado. El riesgo se asigna a quien sufre del riesgo, no a quien me genera el riesgo. Ah, perfecto. ¿Por qué te cuento esto? Porque muchas veces cuando uno está haciendo autoevaluación de riesgos, asignamos el riesgo a la causa del riesgo. Por ejemplo, le asignamos ese riesgo a sistemas. Es que tus sistemas pueden generar información incorrecta. Yo genero la información del sistema. No sé si será incorrecto o correcto. La Ujú. información se genera y es el usuario que tiene que tener sus controles para verificar que la data sea la correcta y generar el informe correctamente. Yo Ujú. genero la data. Yo no sé el contenido. Entonces, yo no le puedo asignar que el riesgo lo tiene el área de tecnología. Ellos son la causa del riesgo, El no origen. el origen. No son los que me están generando, no son los que me están generando, eh, no son los que me están generando, no son los que no son los impactados del riesgo. Entonces, esto, esto hay que entenderlo porque muchas veces pasa que el riesgo se asigna no al área impactada, no al proceso impactado, sino se asigna a la causa del riesgo. Te Bien. puede parecer loco, pero cuando tú empiezas a leer el riesgo, en los procesos te das cuenta que, oye, este riesgo no es de operaciones, este riesgo es de negocio. Lo mismo pasa con sistemas. Este riesgo no es de sistemas, este riesgo es de negocio, Mm. porque el riesgo lo sufre el negocio. Lo puede causar operaciones, lo puede causar tecnología, lo puede causar el área administrativa, pero el riesgo lo tiene el negocio, porque son ellos los que van a sufrir el impacto. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro
Porque en todo proceso de cultura de riesgos, de mejora de gestión de riesgos, de cultura de riesgos, hay que asignar correctamente el riesgo al área doliente, al impactado. Otro tema muy importante dentro de la gestión de riesgo, de la automación de riesgo operacional, eh, hay que entender también la existencia de proyectos que pueden ya existir en la empresa. Todo proyecto, toda iniciativa de mejora, todo cambio tecnológico, todo producto nuevo, me puede generar mejoras de riesgos, ¿no? Por ejemplo, quiero automatizar un proceso. Perfecto. Esa automatización de proceso me va a permitir mejorar, ¿no? Ciertos procesos operativos que ahora ya no van a haber riesgos operativos, riesgos manuales. Me está mitigando los riesgos manuales, pero me está propiciando riesgos de la parte tecnológica, ¿no? Entonces, existe una sinergia de los proyectos con la mitigación de riesgos. Hay ciertos proyectos que me están mitigando ciertos riesgos, que los están anulando, porque antes el proceso era manual, ahora el proceso es tecnológico. Ya no existe riesgo manual, existe riesgo tecnológico, sí. Entonces, cuando uno está viendo y está haciendo el inventario de los riesgos, tiene que tomar en cuenta si existen proyectos de mejoras, proyectos de automatizaciones, proyectos de optimización de procesos para entender qué riesgos operativos se están tratando y qué nuevos riesgos se están generando. Por ejemplo, vamos a hacer una migración de un sistema de la versión 1 a la versión 1.2. Y la versión 1.2 va a incluir muchos cambios. Ok, ¿cuáles de esos cambios me están mitigando riesgos? De repente, ahora la autenticación ya, por ejemplo, se han mejorado los perfiles. Entonces, todos los riesgos asociados a fraude por manipulación de los componentes de los parámetros ya no se van a dar, porque ahora está amarrado un perfil de riesgo y eso es inevitable. Ya no se puede modificar. Entonces, los riesgos asociados a segmentación, a perfiles operativos ya no se van a dar, porque ahora todo está automatizado. Los riesgos operativos vinculados a eso ya desaparecieron. Dejó de ejecutarse esa actividad y como dejó de ejecutarse esa actividad, los riesgos ya no existen. Entonces, ha cambiado. Ahora ya no es el riesgo de perfil, ahora es el riesgo de que el sistema esté mal configurado, de que el sistema se caiga, de que el sistema, la base de datos del sistema no funcione. ¿Entiendes? Hay ciertos riesgos que se eliminan con este tipo de cambios tecnológicos, cambios de mejoras operativas, cambios de negocios. O como también estoy lanzando un nuevo producto. Perfecto. Ese nuevo producto, ¿qué riesgos operativos me genera? Entonces, esas sinergias con proyectos tenemos que entenderlas porque ahí vienen nuevos riesgos o se mitigan algunos riesgos. De cara también a la autoevaluación. Sí, no sé, ibas a hacer una pregunta, creo. No, no, no. Ah, ya, ok. Con respecto también al tema de los seguros, eso es muy importante. Yo tengo que tener un inventario de todas las pólizas de seguro que tiene la organización, porque con ello yo voy a saber qué riesgos están coberturados. Por ejemplo, yo puedo tener una póliza de seguro contra fraude interno. Sí, correcto. Pero ¿cuál es el alcance de fraude interno? ¿Me cubre cualquier fraude interno? No, no, no. Solamente me cubre el fraude interno por temas electrónicos. Ah, ok. ¿Me cubre un fraude interno por fraude comercial? No, eso no te cubre. ¿Me cubre un fraude interno por apropiación de dinero? No, eso no te cubre. Solamente el fraude electrónico. Sí. Ah, ya, perfecto. Entonces, entendiendo la naturaleza de las coberturas, yo puedo saber qué riesgo está potencialmente mitigado. También tengo que conocer la cobertura. ¿Cuánto me cubre? Oye, me cubre fraude electrónico. Perfecto. ¿Pero qué me cubre? Me cubre un fraude de más de 5 millones de dólares. Ya. ¿Y un fraude de 100.000 dólares? No, no te lo cubre. ¿Me sirve? ¿Me sirve como estrategia de mitigación? No. No. Entonces tengo que entender eso. Tengo que entender el costo de las primas que estoy pagando, las franquicias del seguro, versus las pérdidas esperadas. De repente yo pago anualmente 50.000 dólares de franquicias de seguro y me cubre una pérdida esperada de 5 millones. Está bien, de repente para esa cantidad. Oye, pero yo no tengo un riesgo de 5 millones de dólares. Mi riesgo es de 100.000 dólares, 200.000 dólares. ¿Vale la pena pagar una franquicia anual de 50.000 dólares versus a una cobertura de 5 millones cuando mi riesgo es menos de 500.000 dólares?
No, para nada. No vale la pena. Estoy pagando por No. algo que no estoy usando. Que me cubra un riesgo extremo, sí, de repente. Entonces yo tengo que entender y tengo que ver si es que realmente la prima que estoy pagando responde a las pérdidas esperadas que yo estoy teniendo, Mm. ¿no? Por ejemplo, vi el caso de una oficina, un banco que pagaba por robo y asalto en las oficinas, pagaba al año, pagaba como $100,000, pero no, menos, pagaba $10,000 por cada oficina, pero la cobertura era, si había un robo y robaban más de $5 millones por robo, el seguro pagaba. Y la pregunta me dio, oye, ¿cuánto es tu límite de caja? Ah, mi límite de caja diariamente son $250,000. Ajá. ¿Y para qué te cubres por 5 millones? Si nunca te van a robar 5 millones. Así nos sugirió el broker. Ya, el broker gana mientras más prima pagues, más gana él. Dije, oye, revísate eso, porque si tú tienes un saldo en BOVE de $250,000 y a ti, por más que te roben, es que si me pueden robar más de un día al año, o te van a robar 10 veces en una misma oficina al año, o sea, hay que también tener Algo criterio. fallando, ¿no? Claro, hay que tener criterio. Es que nunca te van a robar 10 veces en una misma oficina, pues. Entonces estás pagando una sobreprima, con Mm. una pérdida esperada que está por encima de lo que realmente tú manejas. Entonces, le dejé la tarea, revisa, renegocia, porque estás pagando una prima que está muy por encima de tu riesgo de robo a asalto, ¿no? La típica, no es que eso es por cada oficina. Y hay oficinas que tienes un saldo de más de, no, ninguna, ni la oficina principal, porque la oficina principal tiene un saldo en límite en bóveda de $2 millones. ¿Te pueden robar 5 millones? No, nunca. ¿Y por qué pagas una prima de $5 millones? Mm. Si esa no es tu exposición. Tenemos que entender eso, ¿no? Hay que ver el monto de la cobertura versus las pérdidas inesperadas. ¿Cuánto estoy cubierto? $1 millón. Ya. ¿Y cuál es tu pérdida potencial? Máximo, $500,000. ¿Vale la pena pagar una prima de $1 millón cuando nunca vas a tener esa exposición? No. No. Oye, a mí me cubres fraude, pero ¿qué tipo de fraude? ¿Fraude crediticio, fraude comercial, fraude tecnológico? No, solamente fraude electrónico. Si se pasa otro fraude comercial, ¿me cubres? No, no te cubres. Para eso es otra evaluación. Ah, obviamente la empresa de seguro te va a cobrar una prima en función al riesgo que estás expuesto. Entonces me Ujú. dice, ah, no, no, mira, para fraude comercial, créditos, te voy a cobrar esta otra prima. Si hay un fraude comercial crediticio, esto te puedo reconocer. Ah, ya, perfecto. Ya me está mitigando ese riesgo. Pero hay que entender bien esto, porque muchas veces las empresas de seguros, como uno como banco no conoce seguros, pues te hace pagar una prima cuando no esté en función a tu cobertura o a tu exposición de riesgo. Todo esto es importante porque, ¿no? Tenemos que buscar ahora con los modelos de Basilea 3 la optimización del capital, ¿no? En los países que ya hay requerimiento de capital, el componente de Basilea 3 pide hacer un requerimiento de capital por ingresos financieros y un componente de pérdida. Entonces, mientras más sea el componente de pérdidas, mayor es el requerimiento de capital. Mientras mejor gestione los riesgos, mejor componente, mejor control voy a tener sobre las pérdidas, por lo tanto, la asignación del requerimiento de capital va a ser menor. Entonces, Ujú. mejorando la gestión de riesgo personal, voy a incidir en un menor requerimiento de capital, en una optimización del capital de cara a riesgo personal. Entonces, esto es muy importante entender porque eso me va a servir para que cuando ASFI, por ejemplo, diga, ok, a partir de tal fecha van a empezar a hacer requerimiento de capital y nos vamos por el modelo de Basilea 3, que es componente de ingresos, componente de negocios, más un componente de pérdidas. Entonces, tu gestión va a ser en optimizar la gestión de riesgos para que tengas menores pérdidas operativas, lo cual me va a significar el menor requerimiento de capital. ¿Ok? Estos conceptos son muy importantes. Obviamente, las ventajas que me genera la autoevaluación de riesgos son muchas, ¿no? Me permite integrar una adecuada visión de los riesgos de los responsables de los procesos, ¿no? Con los dueños de los riesgos, me permite evaluar la efectividad de los controles, me permite evaluar áreas prioritarias, procesos prioritarios, me permite focalizar las causas de los riesgos para sus tratamientos, me permite diseñar planes de acción acorde a mi perfil de riesgo, ¿no? Me permite asignar responsabilidades a los dueños de los riesgos y a los dueños de los controles. Acá hay un concepto que me olvidé mencionar. Hay un dueño del control.
también hay un dueño del riesgo. ¿Quién es el dueño del control y quién es el dueño del riesgo? El dueño del riesgo es el dueño del proceso y el dueño del control es el dueño del proceso. Pero a veces el control está fuera de mi proceso, ¿no? Hay veces, por ejemplo, en el caso de tecnología, los controles tecnológicos los tiene tecnología. Y yo como usuario final, yo dependo de que tecnología haga bien su control, ejecute bien su control. Si ellos ejecutan mal su control, mi información va a ser deficiente. Si ellos ejecutan bien su control, yo voy a tener una data pulida, una data íntegra. Entonces, muchas veces el control está fuera de la organización, fuera de mi organización, fuera de mi área. Entonces, tengo que entender eso porque cuando yo estoy identificando los controles, tengo que ver si existen controles que están fuera del área. Porque si ese control es bien ejecutado, tengo el riesgo controlado. Pero si ese control está mal ejecutado, yo en mi área voy a tener problemas. Todo este concepto nos permite formar y generar cultura de riesgos. La cultura de riesgos es un proceso transversal. Y eso es transversal porque hay controles que están en otros procesos que me impactan. Entonces, uno cuando está haciendo el inventario de controles, tiene que tomar en cuenta esos criterios para poder, para poder mapearlos, para poder evaluarlos y determinar la efectividad de estos de cara al riesgo. Porque de lo contrario, si yo no los considero, y ese control es un control clave que me permite mitigar el riesgo, pues voy a subvalorar la exposición del control y eso me puede llevar a, por ejemplo, a la necesidad de generar un plan de acción de algo que está controlado. Entonces, tengo que encontrar esas relaciones para poder evaluar correctamente si es que estoy haciendo si estoy asignando correctamente esto. Muchas veces suele suceder que cuando estamos haciendo un inventario de controles, obviamos los controles tecnológicos, obviamos los controles que están en los sistemas, porque muchas veces asumimos que esos controles no deben ser mapeados, y es incorrecto. Si yo estoy mapeando los controles de un proceso, debo considerar los controles tecnológicos. Debo considerar estos controles que son los que me permiten visualizar el impacto potencial de cara al negocio. Entonces, puede hacer que yo tenga en un proceso un control tecnológico que es la conciliación automática o la aprobación automática en línea con la verificación de un supervisor. Ese control está en el sistema. Ese control tengo que identificarlo, tengo que evaluarlo y determinar qué tan efectivo es. Porque si ese control es efectivo y siempre el supervisor me va a dar la última confirmación, pues el control está en el sistema, está en el proceso. Entonces es efectivo, es eficaz. Si el supervisor no valida, la operación no pasa. Entonces ya el control está en el sistema. Tengo que identificarlo para poder tener conciencia de qué tanto es el nivel de riesgo tomando en cuenta este control. Todas estas cosas son las que nos llevan a entender, y hay un concepto más, el tema de auditoría. El área de auditoría tiene un rol muy importante de cara a la gestión de riesgos, que es identificar aquellos, aquellos controles que ellos tienen que validar y verificar. Entonces, como auditoría, ellos deberían validar y verificar y probar los controles. Si riesgo personal lo identifica, auditoría tendría que validar y verificar esos controles y probarlos para tener certeza de que esos controles son efectivos. Entonces, muchas veces pasa que ese rol no lo ejecuta. Se queda en el aire. Yo solamente me quedo con un control identificado y evaluado, pero no está probado. Entonces, si en ese caso el control no se prueba, yo no tengo certeza de que el control sea efectivo de cara a la mitigación, lo cual me lleva a asumir un nivel de riesgo sin saber que el control está debidamente verificado. Y eso me puede generar un falso positivo, porque si yo creo que el control es efectivo, por solamente el hecho de haberlo evaluado, no tengo certeza de que realmente sea residual. Entonces, esos aspectos son muy importantes porque puede llevarnos a generar una sobreestimación del control. Para eso yo necesito curarme en sano
Y auditoría necesita verificar y validar y probar los controles para yo que tenga certeza de que ese control está debidamente mitigado. Entonces, de esa forma yo voy a tener mayor tranquilidad de que efectivamente ese control funciona. Hay algunos aspectos complementarios como establecer un lenguaje común para que todos entiendan qué es un riesgo, qué es un control, qué es un plan de acción. Eso permite a uniformizar criterios y a consolidar los resultados. Porque cuando hablemos de un plan de acción, de diseñar e implementar un plan de acción, todos van a entender que, ya, voy a diseñar un plan de acción y lo voy a llevar a la práctica, lo voy a implementar. Perfecto. ¿Qué es un riesgo? Riesgo es algo probable, potencial, que puede tener impactos y que esto puede afectar sus objetivos de la organización. Perfecto. ¿Qué es un control? Es una actividad ejecutada en un procedimiento para poder reducir una situación de riesgo identificado. Perfecto. Entonces, todos estos conceptos tenemos que tenerlo claro y que las áreas usuarias deben entenderlo para que cuando ellos estén evaluando, pues claramente puedan asociar esto. Y, ¿qué hora son? 12:40, ya. Y hay que también entender, como ya habíamos venido diciendo, cuáles van a ser entonces sus objetivos en la gestión de riesgo operacional, ¿no? Identificar los riesgos inherentes, priorizar la evaluación de riesgos en aquellos riesgos inherentes altos y extremos, identificar los controles existentes y evaluar su efectividad, y sobre la base del perfil de riesgo determinar qué oportunidades de mejora puede requerir los planes de acción. Entonces, cualquier plan de acción tiene que conversar eh, con ese perfil de riesgo. Estamos hablando que eh, si yo tengo eh, un riesgo y ese riesgo tiene un plan de acción en términos residuales, ese plan de acción es acorde con mi perfil de riesgo, de repente no requiere un plan de acción. No, si el riesgo residual en función a mi perfil de riesgo no requiere un plan de acción, pues no requiere, se acepta, se tolera, pero si el riesgo residual está por encima de mi perfil de riesgo, requiere un plan de acción, debo diseñar, debo implementar y debo verificar la efectividad del plan de acción de cara a la mitigación del riesgo. Y para ello, como ya habíamos dicho, existen varias técnicas que yo puedo utilizar para la autoevaluación. Talleres, entrevistas, cuestionarios, pues va a depender cuál va a ser mi enfoque, cuál va a ser mi enfoque para poder establecer cuál va a ser mi estrategia de cara a la mitigación de riesgo personal. De repente solamente, priorizo solamente aquellos procesos que tienen un impacto clave en el negocio y ellos van a requerir una autoevaluación. Aquellos procesos de mediano impacto, de bajo impacto, cuestionarios, y si amerita alguno de aquellos, entrevista. Puedo definir cómo va a ser mi metodología para la identificación de riesgos, ¿no? Criterios para la evaluación de probabilidad de impacto, cualitativos y cuantitativos. Tener información histórica, llevar una base de incidencias, empezar a recolectar incidencias para que me permitan reevaluar la frecuencia de impacto. Todo aquello que me sirva, que me nutra para evaluar los riesgos y también los controles, voy a tener que ejecutar. Y dentro de lo que se llama ya el registro de los riesgos, yo tengo que establecer una matriz de riesgos que me permita llevar una adecuada administración de los mismos. Acá viene un gran problema. Podemos caer en el error de establecer riesgos, describir como riesgos fallas. Entonces, yo no voy a tener un mapa de riesgos, voy a tener un mapa de fallas. Y el mapa de fallas es la que me va a generar a mí los problemas. Entonces, muchas veces suele suceder que eh, estas acciones, la identificación de estas fallas, son consideradas riesgos, ¿no? Por ejemplo, y es usual, veo muchas empresas que identifican riesgos, ¿no? Error en el proceso de conciliación. Ya, y eso dicen es el riesgo. Eso no es el riesgo. Eso es una falla, es un error. El riesgo de errar en la conciliación es que puedo tener cuentas contables
sin conciliar y eso me puede propiciar un tema de fraude interno. Que de repente puedo estar haciendo provisiones en exceso porque tengo cuentas contables por conciliar y eso me está generando una mala estimación de provisiones. Que eso me puede ocasionar de repente una subestimación, una sobreestimación, de repente la rentabilidad de un producto, porque no estoy conciliando correctamente, o me está llevando a generar estados financieros no conciliados, que son incorrectos. Entonces, tenemos que entender eso, porque si no, vamos a tener un mapa, en vez de riesgos, un mapa de controles. Y los controles y los errores, las fallas, siempre se van a presentar. Por lo tanto, si yo busco mitigar errores y fallas, nunca voy a mitigar la causa del riesgo. Solo estoy mitigando el error, la falla. Por lo tanto, siempre voy a tener problemas asociados, porque no estoy resolviendo la causa del riesgo. Mientras más información tenga mi matriz de riesgos, va a ser mucho mejor. Me va a permitir tener conocimiento de estos riesgos, las causas de los riesgos y las acciones de remediación que tengo que aplicar para poder, obviamente, tratarlos dentro de esta evaluación de riesgos. Caso contrario, pues voy a tener permanentemente problemas en gestionar estos riesgos, a lo que yo le llamo riesgos, pero en la práctica son fallas y errores, y obviamente eh, no me va a permitir evaluar las acciones de remediación requeridas para poder, para poder tener una acción de mitigación correcta. Entonces, todos estos aspectos son importantes porque cuando llevemos a cabo la autoevaluación de riesgos, eh, de no hacerlo correctamente, vamos a tener talleres que no van a ser efectivos de cara a la mitigación. Vamos a tener talleres donde nos enfocamos en procesos, en actividades que no están logrando su objetivo de mitigación. Es decir, en pocas palabras, no estamos identificando riesgos. Estamos haciendo cualquier cosa menos identificar riesgos. Estamos infravalorando, estamos sobrevalorando de repente controles y eso me lleva a tener una serie de planes de acción que no son efectivos. Y estos planes de acción, al no ser efectivos, estoy perdiendo el tiempo, no estoy logrando mi objetivo de mitigación, no estoy logrando con ello a su vez dar tratamiento a los riesgos y por lo tanto pierdo el tiempo yo, los usuarios tienen una mala percepción de la gestión de riesgos y no logro mi objetivo de mitigación. Entonces, de esta forma, tenemos que articular toda la gestión de riesgos para que realmente tengamos un efecto, tengamos efectividad de cara al riesgo. Y esto obviamente puede generarnos que tengamos que replantear la metodología porque a veces la metodología está mal aplicada o está mal diseñada y eso me lleva obviamente a errores de contenido, a errores para poder establecer realmente cuáles son estos puntos claves de la gestión de riesgo que tengo que tener para dar solución. Entonces, si no hacemos eso, pues claramente voy a tener problemas porque voy a estar gestionando errores y fallas y no voy a gestionar riesgos operativos. Hasta aquí, ¿alguna consulta, alguna inquietud? No, más bien has tocado temas bien, porque, bueno, comentarte más que una inquietud. Justo ahora, bueno, no sé si cuando trabajaste con los analistas ya en La Paz, te hablaron del sistema CER. Ah, el cero tiene muchos problemas. Sí, bueno, ahora me dejaron el CER, yo estoy a cargo del CER. Pobrecita, te compadezco. Vamos, estamos mejorando. Pero tocabas temas acerca de la cultura de riesgo y demás, ¿verdad? Entonces, uno de los problemas que nosotros teníamos, bueno, desde el momento que yo ingresé, yo veía es que no se registraban eventos o, no se, o se registraban, como tú dices ahora, fallas en vez de riesgos como tal. Ajá. Y es ahí donde incluso se hacía un doble trabajo por parte del analista, porque, pues, como tú dices, había que clasificar cuáles entraban, cuáles no. A veces, pues, la mayoría no entraba por esas cosas. Y es por eso que estamos ahora implementando eh, estas capacitaciones para los gestores de riesgo en cada agencia. Ajá. Y es, bueno, yo estoy a cargo de eso ahora.
Bueno, ha estado dando resultados justamente después de estas capacitaciones que estas dos personas empezaron a registrar ese tipo de eventos, pero tocas temas que realmente me ayudan mucho para las exposiciones que tengo de aquí en adelante. Te agradezco mucho. No, perfecto, qué bueno que te estés sumando. Si necesitas, si necesitas que te apoyen en alguna presentación, con todo gusto. Tú sabes que, y eso pasa en muchas empresas, más le escuchan al que está afuera que al que está adentro. Sí. Si necesitas que te haga una charla, que te apoye en alguna presentación, con todo gusto, para poder generarte y decirte, ok, hagan esto, porque lo que están haciendo es correcto, sirve para esto. Ah, ya sí, sí, tenía razón, Mariana, ¿no? Tenía razón. Ah, entonces, para eso. Ah, Muchas veces pasa que perfecto. no hacen caso. Sí, eso, más bien, la verdad, cuando hemos empezado con estos, con este tema de las capacitaciones para los gestores de riesgo, se tenía la incertidumbre si es que iban a acatar o no, porque incluso en los comités que teníamos de riesgo operativo, bueno, que Ajá. Fernando tenía, incluso se estaba ya considerando eh, darle otro uso al ser y ya no tanto como gestor de riesgo para ver las situaciones en las agencias, porque nadie registra eventos. No, o sea, no hay O sea, una cultura de reporte de incidencias y de riesgos, ¿a eso te refieres? exacto. Mm, ya. Entonces, sí, y no sé si a la gestión necesaria para inculcar esa cultura, ¿no? Eh, Porque la respuesta que tenías de algunas áreas era, ay, ¿para qué voy a registrar? Para eso estás vos, me decía. no, esto está mal, Decía, pues. ¿cómo? No les han No, vendido, no les han vendido bien la gestión. No les han exacto, vendido bien la entonces, gestión y piensan que, ah, ese es tu trabajo. Yo no voy a hacer tu trabajo, hazlo tú. No te reporto exacto, nada, hazlo tú si quieres, es tu trabajo. Lo han vendido mal. exacto. Entonces, al final, me lo dejaron a mí. Mm. Como que Mariana, vos te encargas de todas las capacitaciones. Tú vienes de otro banco, entiendo. No, 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 no. Esa es la primera vez que yo trabajo en bancos. Oh, ya, ya, ya. Ah, te han clavado el muñeco feo, entonces. Sí, lo que yo hacía antes, bueno, contándote brevemente mi historia. Yo soy ingeniera química de profesión, en realidad, Ya. pero hice un curso de especialización, una maestría en gestión de riesgos industriales. Ok. Entonces, bueno, dadas las circunstancias, se me dio la oportunidad de trabajar en el banco y como me especialicé en sistemas de gestión, Ujú. prácticamente lo que yo aplicaba a temas industriales, Sí, claro, se aplica tranquilamente. lo empecé a aplicar ya a procesos, bueno, un poco más teóricos, pero a procesos de banco, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, yo creo que por eso es que y Mariana, vos te haces cargo de todo. Yo, oh, rayos y centellas. Bueno, Pero, han hecho mal porque una cosa es procesos industriales y otra cosa son procesos financieros. no, bueno, obviamente tuve las capacitaciones debidas, ¿no? Eh, estuve bajo el mando de Anita y de Rommel Ya, por unos 6, 7 meses, en los que ellos me capacitaban también, ¿no? Yo prácticamente era la pupila de Anita. sí, claro. Entonces, claro, porque Ana me estaba formando justamente para esta situación, porque Ana ya no está en riesgo operativo. ¿Ya no es el recuperativo? No, se la llevaron a continuidad del negocio. Oh, ya. Entonces, durante el tiempo que estaba trabajando con ella y con Romel, prácticamente ya me estaba preparando para que yo La vea la transferencia. gestión posterior del banco. Claro, la transferencia. Claro. Y bueno, lamentablemente tuvieron que sacar la otra analista de continuidad. El cambio de Ana fue repentino y ahí fue donde yo me quedé a cargo de todo. Wow. Pero no fue fue algo inesperado, una situación que pasó muy de repente, que agarró a todos en curva, como se dice, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, o nos adaptábamos O morían en el intento. o qué iba a pasar ahí. Ya. Entonces, bueno, y es por eso que prácticamente en todo ese cambio es que tanto Yanni como Fernando decidieron que era hora de volver a inculcar todo esto de la cultura de gestión de riesgos a todas las áreas del banco, Ya. especialmente. Yo te sugiero que cuando estés viendo el tema de cultura de riesgos para los gestores, tienes que tener dos cosas muy en claro. Uno, debes sensibilizarlos de cara
a lo que tú quieres que hagan para que ellos lo hagan, ¿no? El por qué y el para qué deben reportar la incidencia, ¿ya? Tú sabes que como todo proceso, si definitivamente te has tenido que haber leído temas Lean, has tenido que leer temas asociados al Canvas, has tenido que haber leído temas de Lean Factory, Lean Factoring, todo el tema de eficiencia de procesos, tú tienes que Sí, venderlo como que es una actividad que se tiene que hacer para mejorar la eficiencia de los procesos. sí, Reducir la justo, merma, reducir el error, reducir las pérdidas, ¿no? Y que a partir de ello, ellos son una pieza importante en tu modelo. sí, justamente es lo que les digo, que sin ellos nosotros no podemos hacer la gestión, o sea, Así es. prácticamente, ¿no? Sin ellos, sin Véndelos su así. ayuda no podemos. Tienes que vendérselos así para que ellos entiendan que de la información que ellos reporten, las incidencias, los errores, tú vas a poder hacer tu gestión. Sin esa Mm, información, tu gestión va a ser deficiente. Entonces, tienes que yo como digo, no tienes que ir con guantes de seda, pero con sí, mano de hierro. sí, porque además de todo esto también les digo que todas estas gestiones que se vayan a hacer también va a ser para su propio beneficio, ¿no? Claro, pero eso sí, si tú prometes eso, tienes que darles beneficios. Entiende que es un proceso de negociación. Sí, Si sí, tú les sí. pides algo y tú no Tengo les que das dar. algo, tienes que darles algo, tienes que darles resultados. Porque si no va a decir, oye, ¿yo qué hago reportando si tú no haces nada para mejorar mis problemas? Mejor no te Sí, reporto nada. Entonces, date es, cuenta que es un proceso en el cual tú tienes que dar a cambio de recibir algo. no, Y claro, claro. empiezan a ver que tú empiezas a darles mejoras y ellos te van a empezar a reportar más información. Sí, y es lo que pasó justamente como te digo, después de que pasó estas capacidades, bueno, yo ya tuve dos sesiones Ya, en algunas agencias, todavía tengo unas dos o tres, bueno, me falta un montón de áreas más, pero hablando de las agencias específicamente. Después de la capacitación, hice igual mis estadísticas entre el anterior trimestre, en el cual no se había hecho ningún tipo de capacitación en las agencias, y el actual, y ver cuál ha sido la diferencia, la diferencia en la cantidad de eventos registrados. ya, Y efectivamente, después de la capacitación se ve una claro, cifra considerablemente alta. siempre hay Entonces, gente que responde personalmente, rápidamente. ha Ujú. sido- sí, ha sido una alegría personal No, de que sí está claro, claro. funcionando, ¿no? Pero a eso En- tienes que agregarle, pues también, ok, esto que me has reportado, mira, estamos haciendo esto para mejorar. La sí, contra, digamos, la respuesta de tu gestión también ellos tienen que visualizar para que ellos vean, ah, mira, sí, me está sirviendo, me está ayudando, entonces te voy a seguir reportando. sí, y justamente por eso es que la situación que te comentaba de las goteras, Ya, cuando yo vi el caso, bueno, aparte que me alarmó por completo, eh, yo también me metí a hacer la gestión con ella, la verdad. O sea, como te digo, yo le escribí a administración, hablé con soporte, igual con ella, ¿no? ajá, Paralelamente, como dándoles a entender que sí tenía, o sea, que sí estábamos nosotros también haciendo el debido seguimiento. claro, claro. Claro, Y eso ellos tienen que visualizar que les está generando valor. Para que exacto, el modelo continúe, tienen que empezar a ver resultados. Y ya con exacto, eso ellos van a tener una mayor predisposición para seguir informando de cosas. sí, exacto. Entonces, ahí incluso ver cómo la misma, cómo ellos mismos han cambiado un poco la forma de, porque eran, no sé si decir ariscos la palabra correcta, pero sí se resistían a llenar eventos, la verdad. O había que insistirles muchas veces para que Siempre, puedan llenar siempre, siempre va a haber eso hasta que no logren entender los la beneficios del por qué reportar este tipo de situaciones. Entonces, información. no es atípico lo que me dices, lo que tú tienes que hacer es perseverar, siempre Exacto. generar cultura y que empiecen Sí, a sí. haber resultados. Cuando empiezan a haber resultados, va a ser mucho mejor, porque eso les va a Claro, servir y van a entender el beneficio del por qué hacerlo. exacto. Entonces, hasta como te digo, de esta misma jefe operativa al menos, eh, se veía hasta más, o sea, me dijo, mira, gracias, porque si riesgo operativo no hubiera ingresado también como para dar el apoyo, probablemente no estuvieran ahorita reparando las goteras. Seguro, seguro. Es que eso pasa, pues mira, a mí me buscaban, a mí me buscaban para presentarme sus problemas. Yo ya no tenía que escribirles, ellos venían a buscarme, me llamaban. Yuri, date una vuelta, mira mis condiciones, apóyame. Yo le buscaba las soluciones. No, ¿sabes qué? Tengo que hablar con el gerente, hablaré con el gerente. Yo le conseguía los dos, ¿sabes qué, Yuri? Muchas gracias. Cuando viajaba a hacer capacitaciones, me daban regalitos. Muchas gracias, señor Yuri, nos ha ayudado.
me invitaban a comer, o sea, muchas gracias. ¿Por qué? Porque nadie les prestaba atención. Oficinas alejadas en el Perú, en la selva, en la sierra. Yo llegaba, señor Yuri, ¿qué necesita? ¿Está todo bien? Y les resolvía sus problemas. Y eso es lo que es la satisfacción que tú te vas a llevar. Porque ellos empiezan a ver en ti el resolutor de sus problemas. Y empiezas a encontrar tú de ellos información que tú no conocías. Situaciones de debilidades que tú no conocías, pero ellos la conocen. Pero ellos no lo reportan por temor, por desconocimiento, porque creen que si te los van a decir, ellos se van a disparar al pie. No, esto es para la mejora de ustedes. Yo estoy para resolver los problemas. Por eso tú tienes que entender que tienes que vender la idea de que tú eres un facilitador. Esa palabra la voy a... Ese es el facilitador. Tú eres un facilitador de soluciones. Tú debes Esa palabra, venderlo así, para que ellos te entiendan así. Ok, pero eso sí, debes conseguir resultados. eso No, sí. no vas a lograr los objetivos si no les consigues resultados. Porque si no les consigues resultados, te van a responder uno, dos, tres veces. Y la cuarta vez no te van a decir nada. No, sabes que mejor no te digo nada. ¿Por qué? Porque uno, no me ayudas. Dos, no veo solución. Entonces, esas cosas tienes que empezar a verla para que empieces a gestionar. Sí, exacto. Eso, esa parte de las, bueno, tienes toda la razón. Si no ven resultados, ya no van a querer, ¿no? Exactamente. Bueno, Mariana, entonces avanzamos hasta el día de hoy y Sí, mañana continuamos ya con lo que corresponde a los criterios de valorización, frecuencia impacto, controles y el temario que sigue a continuación. perfecto. Ok, Perfecto, yo. Gracias. te agradezco. Nos vemos mañana entonces. Un buen día. Que te vaya bien. Ok, hasta luego. Chao, chao.